Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados profesionales? El propósito de esta clase y de una clase que sigue es abordar algunos contenidos relacionados con nuestra primera unidad, que como bien saben está destinada a la sociedad de la información y a considerar algunos desafíos educativos que se generan en esta sociedad de la información. Esto que vamos a analizar tenemos que complementarlo con la lectura del texto de Manuel Area que ustedes ya tienen disponible, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta presentación son algunas características generales de la sociedad de la información y en una segunda parte de la clase vamos a analizar los nuevos desafíos educativos y cómo debería ser la educación en el siglo XXI o por lo menos qué aspectos o algunos de esos aspectos deberían comenzar a cambiar, ¿sí? En esta estrella de etiquetas tenemos algunos de los temas claves que vamos a desarrollar, como las TIC, las problemáticas educativas, los desafíos, algunas sombras como son la brecha digital, algunas luces como es la comunicación permanente, etc. Bien, entonces comenzamos analizando un poco esta sociedad de la información, que es esta sociedad en la que vivimos, esta sociedad de albores de principios del siglo XXI. Si nos ponemos a mirarlo, vamos a ver que hay una influencia de la tecnología en todo lo que lo que miramos, ¿no es cierto? En todas las ramas del saber, en todas las ramas del hacer, hay una influencia de las tecnologías. ¿Por qué hay autores que llaman a estos tiempos la sociedad de la información? Porque justamente lo que superabunda, lo que está en todos lados, es la información. Hay otros autores que llaman a estos tiempos la sociedad del conocimiento, porque dicen, hay tanta información que un gran reto consiste en aprender a transformar esa información que superabunda en conocimiento. Bueno, en esta sociedad de albores del siglo XXI, las TIC tienen una importancia fundamental. Fíjense que las TIC son los canales por donde circula toda esa información. Manuel Castells, que es uno de los autores que vamos a analizar, dice que las TIC son la seña de identidad de estos tiempos y de esta sociedad de la información. ¿Pero qué son las TIC? Bueno, las TIC es una sigla que significa Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Pero cuando hablamos de TIC nos vamos a referir a las tecnologías digitales, porque si nosotros nos ponemos a mirar la historia de la humanidad, vamos a ver que el hombre desde los inicios generó tecnologías para poder comunicarse o para poder estar informado. Por ejemplo, pensemos en las señales de humo, en la misma escritura, ¿no es cierto?, en el lenguaje, son todas tecnologías para poder comunicarse. Pero cuando hablemos de TIC nos vamos a referir concretamente a las digitales, a las tecnologías más nuevas, ¿no? Por ejemplo, las computadoras, internet, los videojuegos, la telefonía móvil, la televisión digital, entre otras. Bueno, un poco para definir las TIC podemos tomar la definición que dan la Comisión de las Comunidades Europeas, que dicen que las TIC es un término que se utiliza para hacer referencia a una amplia gama de servicios, de aplicaciones de tecnología que tienen tres componentes básicos, ¿no? Por un lado, el hardware, que es todo el equipo, toda la parte dura que compone a estas TIC, que es todo lo que podemos ver, lo que podemos tocar, ¿no es cierto? Las TIC también están compuestas por el software, ¿no es cierto? Si no hubiera software, que son los programas, toda la parte blanda, el hardware no tendría ningún sentido. Y además, otro componente de las TIC es el network, que es todo lo que permite el funcionamiento en torno a redes. Fíjense cómo las TIC funcionan en torno a redes. El WhatsApp, las redes sociales, son todas redes. A esos tres componentes, el hardware, el software y el network, agregamos el humanware, que es el componente humano. Las personas somos las que fabricamos las TIC y además somos las que sacamos provecho de las mismas, ¿no es cierto? Muy bien, hay una autora muy interesante que se llama Dolores Ray, es una investigadora española, y ella dice, bueno, existen las TIC, ¿no? Pero nosotros como sociedad deberíamos avanzar para que las TIC se conviertan en TAC y en TEP. Es decir, sacarles provecho para que las TIC nos permitan también aprender y colaborar, y es más, que nos permitan participar socialmente y empoderarnos. Dolores Ray
observa que nosotros hoy en día vivimos en lo que ella denomina un ágora global. Es decir, ya no vivimos en pequeñas ciudades, en pequeñas plazas públicas como sucedía en la antigüedad, sino que todo eso se ha extendido, ¿no? Entonces es como que la sociedad se ha aumentado, ¿no? Con toda la globalización también. Y entonces las TIC tienen mucho poder, ¿no? Y entonces es bueno que se conviertan en tecnologías para poder empoderarnos, para poder participar y que no sean solamente tecnologías para informarnos o para comunicarnos, ¿sí? Bueno, Manuel Castells es un sociólogo español muy importante. Él escribió una trilogía que se llama La Era de la Información, en donde va analizando lo que sucede en estos tiempos en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? En la educación también, pero con los medios de comunicación, con la economía, etcétera. Y él dice que en esta sociedad de la información existe el paradigma de las TIC. Dentro de este paradigma, ¿qué sucede? La información es la materia prima, es decir, estas tecnologías nos permiten actuar sobre la información, manipular la información, producir nueva información, ¿sí? Otra característica es que los efectos de las tecnologías penetran en todos los ámbitos de la vida humana. Lo que decíamos recién, lo que nos imaginamos, lo que nos ponemos a pensar está influido por las TIC. Además, estas tecnologías funcionan con una interconexión de redes, conformando redes como comunidades virtuales. Este mismo autor y otros autores denominan a esta sociedad la sociedad red, justamente poniendo énfasis en esta particularidad de que funciona en torno a redes. Otra característica de esta sociedad de la información es la flexibilidad. Fíjense cómo el conocimiento avanza muy rápido, ¿no? Todo el tiempo se produce nuevo conocimiento, se descubren nuevas cosas y entonces es como que lo anterior va quedando obsoleto o se descubren que es mejor organizarse de determinadas maneras. Entonces, hoy en día, ¿qué nos sucede? Tenemos que desaprender un montón de cosas que habíamos aprendido y volver a aprenderlas. Entonces, tenemos que volvernos flexibles. Otra característica de estos tiempos, de este paradigma de las TIC, es la creciente convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, pensemos en sociedades del pasado, por ejemplo en la sociedad de nuestros abuelos, cuando ellos querían leer el diario, iban a la librería, al kiosco, ¿no? A la revistería y compraban el diario, lo leían. Si querían escuchar la radio, había un aparato para solamente escuchar la radio, un aparato para ver la televisión, la máquina de fotos. Y hoy en día, ¿cómo hacemos todo eso? Por ejemplo, a través del teléfono celular o a través de internet, ¿no? Pero con el teléfono leemos el diario, escuchamos la radio, sacamos fotos. Esto es lo que se llama la convergencia. Y otra característica de este paradigma de las TIC es lo que se llama la ubicuidad o la movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Podemos acceder a las mismas, podemos conectarnos desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Claro que la ubicuidad se da cuando existe conectividad, porque ya van a leer en el artículo de Manuel Area que una de las sombras de las TIC es la brecha digital que aún existe, ¿sí? Pero bueno, esto de la ubicuidad es una nueva posibilidad propia de estos días. Muy bien. Bueno, entonces las TIC, decimos, están omnipresentes, no tienen una omnipresencia absoluta y van generando luces y sombras que son propias de esta sociedad de la información y que no sucedían en otras sociedades del pasado, ¿sí? A esto lo van a leer en el artículo de Manuel Area y después lo podemos discutir o ampliar en el foro Octavia, ¿sí? Pero bueno, esta viñeta de Nick sirve para mostrar cómo una actividad tan espiritual o tan abstracta como es la música también está influida por las TIC. Influyen en todos los ámbitos del saber y del hacer, ¿sí? Este piano se ha convertido en una computadora. Ustedes saben que existen muchos programas para componer música, por ejemplo, y demás. Bueno, pero entonces, si nos ponemos a ver, no es que la sociedad de la información apareció de un día para otro en la historia, ¿no? Sino que es la consecuencia de una evolución histórica que Manuel Castells, por ejemplo, analiza a través del proceso de las revoluciones industriales. Entonces, él analiza que existió la primera revolución industrial, que la conocemos bien, surgió en Inglaterra
En el siglo XVIII se basó sobre la energía del carbón y, por ejemplo, la máquina de vapor fue muy utilizada. Aquí es donde surgen las primeras fábricas. Esta es una de las primeras máquinas de vapor. Surgen las primeras fábricas destinadas a producir, por ejemplo, cosas muy grandes como navíos, ¿sí? Destinadas a producir cerveza también, por ejemplo, o algodón, telas. Bueno, había condiciones muy malas para los trabajadores. Bueno, avanzando el tiempo, hacia fines del siglo XIX y en el XX se dio una segunda revolución industrial, que lo que hizo fue acelerar ese proceso productivo que ya había comenzado con la revolución industrial. ¿No es cierto? Se utilizaron nuevas energías y se organizó un poco más el trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vino la división del trabajo y una película donde se ve muy bien estos tiempos de la segunda revolución industrial es Tiempos Modernos de Chaplin. Esta es una escena en donde el obrero se identifica hasta con la parte de una máquina, ¿no es cierto? Y viene la alienación por hacer todo el tiempo lo mismo. Bueno, y finalmente, dice Manuel Castells, nos encontramos en épocas de la tercera revolución industrial. Esta revolución se inició a mediados del siglo XX, se incorporan nuevas fuentes de energía, pero ¿qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, vienen las ideas de Taylor, ¿no? Que él dice que para producir mejor, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que organizar inteligentemente el trabajo, es decir, hay que producir información acerca del trabajo. Y entonces, por ejemplo, surgen los procesos de control automático donde hay máquinas que controlan otras máquinas y para poder programar esas máquinas se necesita información, ¿no? Se necesita conocer. Y entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cuál es el gran cambio? El conocimiento pasa a ser la fuente de innovación. El poder, ¿a dónde está? Está en el conocimiento y surgen estos trabajadores del conocimiento. Alvin Toffler, por ejemplo, dice que se produce un cambio de poder, ¿no? Ahora, ¿quién tiene el poder en estos tiempos? El que tiene el conocimiento. Entonces, bueno, hacia fines de la década de los 80 comienza a hablarse de esto de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, ¿no? Y se fundamenta en esta productividad de la misma información a través del uso de tecnologías, ¿sí? Entonces, dice Burton en 1992 que una característica fundamental de esta nueva revolución industrial es la transformación del conocimiento en un recurso crucial y en una fuente de innovación y que tiene mucha más importancia los servicios que la manufactura. Entonces, dice Manuel Castells, nos encontramos en tiempos de la tercera revolución industrial. Y acá les voy a proponer un pequeño ejercicio. Si pensamos en la primera revolución industrial, podemos identificarla con la máquina, con el telar o con las máquinas de vapor, por ejemplo, los trenes de vapor. Si pensamos en una segunda revolución industrial, donde es importante el Fordismo, podemos pensar en el automóvil, en la producción en serie. Y si ustedes tuvieran que elegir un artefacto que caracterizara a la tercera revolución industrial, ¿en qué pensarían? Muy bien, estoy segura que todos van a contestar muy bien en la computadora. Si pensaron en el teléfono celular, también está perfecto, ¿no? Porque hoy en día es como que todo lo hacemos, a toda la información la manejamos a través del teléfono celular, ¿sí? Entonces nos encontramos en tiempos de la tercera revolución industrial. Y ahora, como para complementar estas ideas, vamos a citar a otro autor, en este caso es un sociólogo español que se llama Javier Echeverría, es un filósofo, mejor dicho, y él habla de la existencia de un tercer entorno que se denomina Telépolis y que se superpone a los entornos anteriores. Fíjense, él analiza a lo largo de la historia tres grandes entornos. El primer entorno, dice Javier Echeverría, es el de la naturaleza, el hombre que se organiza en etnias, ¿no es cierto?, y que vive en contacto con la naturaleza. El segundo entorno es el entorno de la ciudad. Esto tiene relación con los tiempos de la primera revolución industrial, donde la gente tiene que emigrar a las ciudades. Pero hoy en día existe un tercer entorno que se llama Telépolis. Este entorno es todo lo que hacemos en la virtualidad. Es como si viviéramos en una nueva ciudad, ¿no? Seguimos viviendo en la ciudad, en la naturaleza, porque nos movemos con nuestro cuerpo también, pero también vivimos en Telépolis y hacemos muchísimas cosas en Telépolis. Entonces plantea este autor, la educación debería formar a los ciudadanos para vivir en la ciudad,
pero también para vivir en la Telépolis y poder desempeñarse en ella.